Matecito de coca. Buenas a todos, todas y todes. Estamos en un nuevo matecito de coca. Como siempre, de lunes a viernes. Ahora nuestro horario ha cambiado. Estamos de 2 a 3 de la tarde. Antes estábamos de 3 a 4 y ahora estamos de 2 a 3. O sea que para quienes nos siguen día a día, acuérdense que ahora es a las 2 y no a las 3. Pero bueno. Con esto comenzamos el programa de hoy. Están como siempre con sus anfitriones de siempre, Kiara San Pablo y Andrea Morales. Hola André, ¿cómo estás? Hola Kiara, hola a todos, todas, todos quienes nos están escuchando desde sus casas, trabajos, desde el transporte público. Un saludo, como siempre decimos, dentro y fuera del territorio nacional, a todos quienes nos siguen a través de la red Causa Chuncoca y también quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema que está empezando a crecer en el país, que en realidad ya se viene hablando de esto desde hace varios años, pero creo que ahora están empezando a subir el nivel de las protestas sociales a raíz de los últimos acontecimientos de la Cámara de Diputados y es respecto a los contratos del litio boliviano y esta desesperación que tiene Luis Arce, me parece con fines también de campaña de decir que ha hecho algo por industrializar cuando no ha hecho nada respecto a eso, ¿no? Está muy rara la cosa para quienes, porque mucha gente no está muy bien informada porque los medios más grandes del país están claramente comprados por el gobierno de Luis Arce y no están informando nada bien lo que está pasando y es muy preocupante porque como decías tú, André, hace ya varios años, hace no sé si 2 años, ya Teresa Morales es la primera que empezó a decir que que el gobierno hizo una cosa muy oscura, que hizo convenios con una empresa china y una empresa rusa. Aclaremos, no son empresas estatales, no es estatal China ni de la de Rusia, no son del Estado, sino son empresas privadas. Había hecho ya el gobierno estos que llamó convenios que nunca, bueno, hasta ahora no había dicho la letra chica, no había revelado de qué se trataban, lo cual ya es ilegal. Y los había hecho y les había llamado convenios y no contratos para evadir que estos pasaran por la Asamblea Legislativa, por los diputados y senadores y que la población boliviana supiera de qué se trataban. Ahora, dada esta denuncia de Teresa Morales que ha seguido desde ese entonces, han tenido que, ya se ha evidenciado que ellos querían violar la constitución ya a espaldas de los bolivianos, vender el litio a estas empresas transnacionales. Entonces, estos contratos han tenido, bueno, ahora han tenido que ponerlos como contratos porque ya era evidente que querían hacerlos pasar por detrás, pero claro, como ya habíamos hablado contigo alguna vez, André, en nuestros primeros programas de Matecito de Coca, las empresas con las que están haciendo estos contratos tampoco iban a quedarse tranquilas con que sean convenios, porque el día de mañana, cuando asumiera otro gobierno, no teníamos como Bolivia la obligación constitucional de cumplir estos contratos. Entonces ahora están intentando, vamos a repasar un poco cómo están intentando que a la fuerza, sobornando a diputados, se aprueben estos contratos, uno con una empresa china, otro con otra empresa rusa, que no solamente nos benefician poco, no nos benefician nada, encima parece que le vamos a terminar debiendo a Rusia y a China, y una cosa, no a Rusia y a China, estas empresas en particular, y una cosa más jodida es algo que tú te preguntabas, André, justamente fuera de micrófonos, y es que estos contratos dicen que se van a hacer nuevas plantas de extracción de carbonato de litio y otros. Y la pregunta es, ¿no habíamos ya hecho plantas, no habíamos ya comenzado a industrializar? Había un plan de industrialización, hay estas famosas tomas con drones, de ahí el Salar de Uyuni, que teníamos las plantas, las piscinas, todo esto que se hizo con el gobierno de Evo Morales, que ya habíamos empezado a vender carbonato de litio y otros derivados de litio y demás minerales y metales que se sacan de ahí.
Y ahora de repente eso no existe, ahora hacen contratos nuevos para que vengan las empresas transnacionales y hagan de nuevo las plantas que se les dé la gana. Y luego vamos a hablar también algo que tú te preocupabas, André, que es el impacto ambiental que va a tener esto en el Salar de Uyuni. Hagan nuevas empresas, nuevas industrias, lo demás de plata que se gastó lo botan a la basura. Y obviamente van a ser esas empresas, las empresas transnacionales, esas industrias en el Salar de Uyuni, van a vender el litio boliviano y encima nosotros, los bolivianos, el Estado boliviano les va a tener que pagar lo que han invertido, les va a tener que pagar remuneraciones, les va a tener que pagar X cantidad de cosas por todo, porque los contratos tampoco aclaran eso, por todo el tiempo que ellos se queden vendiendo nuestro litio, o sea, hasta morir, eso es lo peor. Creo que una cosa importante respecto a esto es que la inversión que ellos van a hacer, como tú dices, Kiara, no es que van a invertir al aire, sino que les tenemos que devolver todo lo que van a invertir en extracción de un mineral que se van a llevar y que ellos van a lucrar con eso, realmente no nos van a dejar mucho. Y además nosotros les tenemos que devolver con interés del 12% todo lo que están gastando. Entonces, un montón, o sea, en relación a los créditos internacionales, es un montón de plata el interés que vamos a tener que pagar como Estado. Ahora, me parece interesante, importante resaltar y recordar un poquito qué es lo que ha pasado en torno al litio, lo que tú decías, Kiara, que en un primer momento el gobierno de Luis Arce ha intentado, como viene haciendo desde hace no sé cuánto, pasar por encima del legislativo, o sea, ignorar que el legislativo existe porque es el único que no ha podido hasta ahora comprar del todo, si bien tiene una parte, pero no tiene el grueso y por algo también todo el tiempo está llorando para que le aprueben sus créditos, pero ha intentado que estos contratos no pasen por el legislativo, también para que no haya un conocimiento de nadie respecto a lo que él está negociando, ¿no? Con nuestros recursos. Hay denuncias ya desde el momento que él ganó las elecciones, mucho antes de que asuma la presidencia, de que su hijo ya estaba negociando el litio. Exacto. Luego ha hecho estos contratos, estas adjudicaciones que ha intentado hacer pasar como algo, una cosa menor y que ha querido aprobar y como tú decías, han habido denuncias muy fuertes, especialmente de Teresa Morales, que han un poco frenado esto y por eso ahora están optando por la otra alternativa que es aprobar, como han hecho con el presupuesto general del Estado. Ya van 2 años que hacen lo mismo con el presupuesto general del Estado, que me parece terrible y que la gente parece que no se da cuenta, y es que lo pasan a una comisión en diputados, se aprueba en esa comisión, pero ¿cuál es el curso que debería tener? De esa comisión tiene que pasar al pleno de diputados, y si el pleno de diputados con el quórum respectivo lo aprueba, pasa al pleno de senadores. Y si el pleno Claro. de senadores lo aprueba con el quórum respectivo, recién se remite para que el presidente lo promulgue. Entonces, ese es el curso que debería tener. ¿Qué han hecho? Y están haciendo como experimentos con cosas como el presupuesto general del Estado, que se aprobó en una comisión y ni siquiera se llegó a tratar en el Pleno de Diputados, menos en el de senadores, y ahora está corriendo de facto. Entonces, a muchos viejitos ya les han quitado la renta dignidad, por ejemplo, por este presupuesto general del Estado, que es ilegal. Muchos comerciantes, todo el sector de los gremiales, está reclamando uno de los artículos del presupuesto general del Estado que dice Sí. que les van a confiscar su mercadería, pero deberían estar reclamando que ese presupuesto en general, o sea, no solo ese artículo, todo el presupuesto es ilegal. Entonces, es Claro, porque, absurdo que a en ver, este momento lo estén. para algo existe, hasta tan bonito el edificio, ¿no ve? Del Parlamento y la Cámara de Diputados y Senadores, y hay cada parlamentario que tiene un peso y un porcentaje de valor su voto. Entonces, no puede ser que hagan una comisión, nos juntamos aquí los 4 que nos compró el gobierno de Luis Arce y decimos las comisiones sirven justamente para agilizar ciertos trabajos, de decir, vamos a trabajar entre los 3, 4 partidos que somos
solicitamos una modificación a este proyecto de ley porque en el Pleno se dijo este proyecto está mal hecho, entonces va a una modificación y se vuelve a tratar en el Pleno. Entonces es una estupidez realmente así y una ya descaro que no se les deje votar a todos los diputados y ya luego a los senadores que tienen que votar porque estás ignorando el principio democrático básico que es que todos los bolivianos le votamos a ciertos diputados y a ciertos senadores y hay una cantidad de diputados que son de Santa Cruz, otra cantidad que son de La Paz, otra cantidad que son de Oruro, otra cantidad que también pertenecen a los pueblos y naciones originarias de Bolivia y no puedes ignorar a ningún diputado, ni diputada, ni senador, ni senadora. Pero esto es importante, creo que lo sepan porque, André, eso no lo dicen los medios de comunicación y mucha gente no sabe qué está pasando. Claro, y otra cosa que nosotros también hemos denunciado ya varias veces y que justo coincide con estas cosas que están intentando hacer, yo creo que también porque es el último año de gobierno de Luis Arce y nunca más en su vida va a volver a tener un cargo público este tipo. Y eso lo sabemos porque nadie va a permitir que pase. Puede ser que ahorita no haya el nivel de protesta suficiente todavía para que él se sienta presionado y renuncie, pero también es cierto que nadie en este país lo respalda, ni siquiera sus yuncos. Entonces, creo que también hay varias cosas que han ido planificando para como que dar el asalto final a este pobre país y es lo que han hecho con la Cámara de Diputados, ¿no? Entonces, ahorita la Cámara de Diputados de por sí no debería estar tratando ningún proyecto porque están con una presidencia de facto. Entonces, hasta que no resuelvan y regularicen la presidencia de la Cámara de Diputados, que han tomado la testera como delincuentes, no ha habido votación, no se ha cumplido con la normativa y está ahí un tipo que es un delincuente común que se ha sentado en la silla y está empezando a decretar cosas, que es además la mascota oficial de Luis Arce, ¿no? Y eso es sabido por mucha gente, por la gente, la poca gente que lo conoce por lo menos. Entonces, creo que han tomado como que estas decisiones de asaltar la Cámara de Diputados justamente para que él se encargue de aprobar por debajo todas estas cosas, ¿no? Contratos, leyes, etcétera. Sí, Creo que es importante que nos demos cuenta de eso y creo que en este momento y este año va a jugar mucho el peso que pueda llegar a tener la Cámara de Senadores. Creo que también ahí se va a probar mucho la lealtad del presidente de la Cámara de Senadores con el país, no mm, con una persona o con un grupo de personas, sino con el país, con el pueblo boliviano, porque va a quedar en sus manos que nos regalen todos los recursos naturales. Creo que en este momento estamos en una situación así muy complicada, pero a la vez me parece que está empezando a organizarse también una protesta similar a la del 2003. creo ¿Qué que pasaba en aquí ese entonces, no? Con el eh, gas. es importante, decíamos, hacíamos esta primera, digamos, recopilación de que para que todos nos acordemos, tengamos claro que desde el principio el gobierno de Luis Arce tuvo la intención de vender el litio a las transnacionales, que lo ha querido hacer de una forma un poquito más por detrás, que más bien por denuncias de militantes del MAS no ha podido y por ahora, por presión de las organizaciones sociales de Potosí, que es donde está justamente el Salar de Uyuni, no lo está pudiendo hacer y están persiguiendo judicialmente a dirigentes, sobre todo a Yamile Cruz, que es una de las dirigentes de Fruitcas muy importante y que se ha dedicado a denunciar esto, le han hecho un juicio por, creo que me parece como que impedir las funciones de YLB, una cosa así absurda. Pero es importante que notemos que desde el principio tenían esta intención de vender el litio a las transnacionales, que el hijo de Luis Arce ya lo había negociado. Hay selfies, fotos del hijo de Luis Arce con los ejecutivos de estas empresas transnacionales antes de que el mismo Luis Arce asuma la presidencia. Y tenemos que darnos cuenta porque aquí, más allá de que se termine o no se termine de aprobar truchamente, porque no se va a aprobar legalmente esto,
porque es ilegal aparte. Lo que quiero llegar es esto. Se tiene que procesar a Luis Arce, a David Choquehuanca, a los gerentes de ILB, al ministro de Energías y demás, por traición a la patria. Y eso es importante que lo digamos porque esto es inconstitucional, porque el hecho de que estemos vendiendo un recurso natural y le estemos dando el 100% o incluso más y quedándonos como deudores los bolivianos, un recurso natural estratégico es inconstitucional. Es decir, ni aunque todo el Parlamento aprobara esos contratos, eso sería legal y eso sería inconstitucional. Y es más, si los diputados y senadores aprueban ese contrato, también serían sujetos para denunciar traición a la patria. Y aquí también quiero leer cuál es el delito de traición a la patria, porque creo que es bastante importante que lo digamos. Ha sido de lo que se acusó a Gonzalo Sánchez de Lozada justamente en su tiempo cuando quiso vender el gas. Y es muy importante. Es el artículo 125 de la Constitución y dice: comete delito de traición a la patria la boliviana o el boliviano que incurre en los siguientes hechos. 1, que tome armas contra su país o se ponga al servicio de estados extranjeros participantes o entre en complicidad con el enemigo en caso de guerra internacional contra Bolivia. 2, que realice actos para la enajenación de los recursos naturales de propiedad social del pueblo boliviano en favor de empresas, personas o estados extranjeros. Eso es más claro, agua. Eso lo hicimos en la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, justamente con la experiencia previa que teníamos de que Gonzalo Sánchez de Lozada quiso vender el gas en su momento. Entonces, y por eso hemos blindado también en la nueva Constitución el litio y demás recursos estratégicos. Entonces, creo que es importante que toda la población boliviana sepa que ni aunque el gobierno de Luis Arce, que ya se ha denunciado que estos diputados que han aprobado en la comisión una de estas leyes para los contratos con las transnacionales le ha pagado 10,000 bolivianos, ¿era? A cada uno. Dólares. Y la denuncia que se hizo fue, primero que han instaurado la sesión en una de las comisiones, que si no estoy mal es la Comisión de Economía Plural, Sí. y en esta comisión han empezado a tener serios, que sería pleitos entre los diputados. No han llegado a un consenso entre los miembros de la comisión. No estamos hablando del pleno, las comisiones tienen como máximo 20 personas, 20 diputados, si no estoy mal. Ha sido tal el nivel de conflictividad que ha habido en esta sesión, que han tenido que proceder a sesionar con resguardo policial para evitar que haya conflictos, y aún así han tenido que llamar a receso, que es una cosa que le gusta mucho hacer a los diputados afines a Luis Arce, que es la ilegalidad, justamente. Llaman a receso, dicen vamos a volver mañana, esperan a que se vayan todos y entre los vendidos se quedan para aprobar sin que esté el resto, ¿no? Entonces han tratado de hacer eso, han sesionado. La sesión, bueno, según las notas de prensa, han terminado las sesiones a las 6 de la mañana. Me parece que las han reinstaurado cerca de las 10 de la noche, cuando ya no estaban los diputados y diputadas, solo quedaban los vendidos. Y esto genera también mucha molestia en los diputados y diputadas. Y lo que denunciaban quienes no han podido estar presentes, porque básicamente los han engañado para que se vayan, y luego han instaurado una sesión completamente inconstitucional. Igual los han presionado casi para que se vayan porque han cortado la luz, han puesto policías. Ajá, como hacen siempre, que ponen a los policías estos de conflictos con cascos del autop, creo que son para amedrentarlos, para que salgan y todo eso. No es que, digamos, se van por su propio pie. Claro, y además de haber hecho esto para que se vayan los diputados, ellos mismos denuncian que han visto correr mucho dinero justamente a los que se han quedado, ¿no? Los que han terminado aprobando estas leyes, estas normas, estos contratos, me parece que son. Y la denuncia dice que ha corrido dinero o sea, han corrido sobornos de hasta 10,000 dólares, que te dice mucho sobre el nivel de desesperación que hay
de que esto de una vez se apruebe y de, como tú dices, ¿no? Que esto sea relativamente legal, por lo menos que lo puedan camuflar como algo legal, porque, como tú decías, si lo hacen de manera inconstitucional, o sea, pasando por encima del legislativo, el siguiente gobierno puede desconocer el contrato y decir yo no sé nada, no me interesa, no lo vamos a cumplir y punto, y no les vamos a pagar. Entonces, hay una necesidad muy fuerte. Yo no sé qué cosa habrá comprometido el hijo de Luis Arce cuando ha hecho estas negociaciones con las empresas, pero se ve que tiene una urgencia por cumplirles a estas empresas, porque algo turbio debe haber por debajo entre estas negociaciones que seguramente le están poniendo la soga al cuello al hijo de Luis Arce, por tanto también a Luis Arce, ¿no? Claro. Y es por eso que están corriendo este nivel de sobornos, que están haciendo todo lo que están haciendo, pero que a su vez quien conoce la historia de Bolivia sabe que las cosas que están haciendo en este momento lo que van a generar es un efecto boomerang, ¿no? Entonces, más bien, lo que están haciendo a mí me parece, me da la impresión de que va a acelerar la salida de Luis Arce, en vez de lograr acelerar la aprobación de los contratos, que espero que no se llegue a concretar, ¿no? O sea, que lo sigan haciendo así todo mal, todo inconstitucional, porque simplemente por el hecho de tener una presidencia de facto en diputados ahorita, ya nos da un paraguas legal para en el futuro desconocer ese contrato si es que solo se aprueban diputados. Y al final, como te decía André, podemos desconocer ese contrato, aunque se apruebe. Claro que es más difícil porque ahí tendríamos que tener un juicio con las empresas transnacionales como Estado, pero yo creo que tendríamos que ganar ese juicio porque aunque aprobaran diputados y senadores, la Asamblea no puede, aunque digamos que Luis Arce se le ocurra que quiere que la Asamblea apruebe que el día de mañana, como no sé quiéncito dijo en no sé qué influencia, no sé qué verga, dijo que no todos podamos votar. Luis Arce puede billetear a todos los diputados y senadores y aprueben eso, pero eso es anticonstitucional. O sea, eso no, o sea, es como pueden aprobar lo que se les dé la gana, pero hay cosas que no pueden aprobar porque no van contra con la Constitución. Esta es una de esas cosas. Y creo que es importante que lo digamos y que a los diputados, no tengo ahora los nombres, que han aprobado eso, también les recordemos, si es que los vemos en redes sociales o en las calles, que ellos, igual que Gonzalo Sánchez de Lozada, van a ser procesados por el delito de traición a la patria, igual que Luis Arce, igual que toda esta gente, porque aunque la apruebe la Asamblea, eso es inconstitucional, porque lo que creo que queremos aquí que quede claro es que no es un contrato honesto de va a venir tal empresa y nos va a ayudar a industrializar, que es lo que se estaba haciendo en el gobierno de Evo Morales, que han venido ciertas empresas alemanas, no sé qué, verguitas, a ayudarnos con la tecnología, porque hay tecnología que nosotros no tenemos, pero esos eran contratos porque vienes y me instalas esto y te vas, nada que ver con vender el litio conjuntamente, nada que ver con sonceras así, y este no es el caso. Entonces, lo que tiene que quedar claro es que realmente no vamos, o sea, esta es una venta de litio descarada y encima nosotros vamos a quedarle debiendo por décadas, sino más a las empresas transnacionales. Y aparte, no solamente eso, lo más dramático del caso no es que como Estado vamos a tener una deuda de décadas, sino que nos van a quitar este recurso tan preciado que es el litio y lo van a vender tan alegremente estas empresas transnacionales ganando toda la plata del mundo, jodiendo el ecosistema porque encima aquí hay otra cosa. Quieren hacerlo con según lo que dicen los contratos, con este método que es la extracción directa del litio, que ya en su momento Teresa Morales denunció, incluso ahora el exministro Alberto Echazú está igual y denunció eso, que creo que sigue con prisión domiciliaria por ese juicio injusto que le han hecho, que antes en el gobierno de Evo Morales se evaluó cuál era la mejor manera de industrializar el litio. Hay varias maneras de hacer carbonato de litio y demás. Se decidió hacer con este método de las piscinas porque era el mejor, era el que menos dañaba el medio ambiente y aparte sacabas más derivados de litio.
Lo que hizo Luis Arce, se cagó en el método de las piscinas, no lo usó más y dijo, vamos, y esto es un camuflaje para luego vender el litio, porque dijo, vamos a hacer extracción directa de litio, que es el famoso EDL, que ya se ha comprobado en varios países que eso no funciona, no lo usan en ningún lugar en los que producen carbonato de litio, y dijo, vamos a hacer eso para decir, lo del Evo no funcionaba, lo mío va a funcionar, cosa que no está funcionando, y aquí debería venir también el juicio de que supuestamente Luis Arce ha empezado a industrializar de otra manera que supuestamente es la que funciona, y ahora eso no funciona, no se sabe qué resultados hay de eso, porque obviamente no hay resultados porque ya se ha probado que esa manera no funciona, y ahora de repente como va a decir no nos ha funcionado, tenemos que hacer contratos con empresas transnacionales para que vengan y lo hagan ellos, y eso es encima más jodido aún porque nos ha frenado lo que ya habíamos avanzado, que tarda muchos años, y en cualquier país que industrialice el litio, Argentina, por ejemplo, está un poquito más atrás que nosotros con eso, y México también, que en su momento cuando el Evo estaba, México vino para ver cómo estábamos haciendo nosotros justamente, pero nos jodió toda la industrialización, pero también tiene que quedar claro eso. Ha cambiado Eh, la supuesta industrialización del litio para decir que no funcionaba y venderla a las transnacionales, que es lo mismo que ha hecho Gonzalo Sánchez de Lozada con el gas en su momento, ¿no? Me parece que tenemos que irnos al corte porque ya es momento, pero volviendo del corte vamos a hablar un poco más de esto, del daño económico al Estado que representa el hecho de que ya se había invertido en un plan de industrialización y se ha dejado de lado, y todo este juicio injusto que le están haciendo también a Alberto Chazú, que creo que es otra cosa que tenemos que repetir y seguir diciendo para que se haga justicia, ¿no? Por todos los presos, por todos los injustamente acusados también. Nos vamos al corte y volvemos. Batecito de coca. Batecito de coca. Estamos de vuelta en Matecito de Coca, es nuestro segundo bloque del día de hoy. Estamos hablando de el problema del litio en este momento en el país, que está generando tanto conflicto y que está empezando a generar también protestas sociales, no solamente en Potosí, que es donde está la mayor cantidad de este recurso, y sabiendo que Bolivia es la principal reserva de litio del mundo. Potosí sería como que la principal reserva, ¿no? En este momento, porque es ahí donde está casi todo el litio. Me parece que un poquito del salar está en Oruro, hay como conflictos también con los límites, pero bueno, Potosí en este momento es quien está liderando las protestas. Ha habido ya bastantes pronunciamientos de movimientos sociales de Potosí, pero lo que me parece que también tenemos que rescatar es que a raíz de esta aprobación de contratos que se ha dado de manera ilegal, como habíamos explicado en el primer fragmento, y que además hay denuncias muy fuertes de que han corrido sobornos a los diputados y diputadas que han aprobado estos contratos en comisión. Todavía no se ha aprobado en el pleno, ni siquiera se ha tratado todavía en el pleno de diputados, que es otra cosa que igual hay que resaltar por si el gobierno tratara de promulgar una ley que todavía no se ha tratado. Eh, pero bueno, a raíz de todo esto, también movimientos sociales y activistas en el Alto se han pronunciado en contra del gobierno y en contra de esta medida que están tomando, porque hay partes del contrato que realmente son muy preocupantes, que son peores que que las cláusulas que tenían los contratos de venta del gas con Gonzalo Sánchez de Lozada. Es alarmante pensar que en este momento en el que realmente Bolivia necesita empezar a exportar el litio para poder salir de la crisis a la que nos ha llevado Luis Arce con su ineptitud, que además ya debería ser procesado por daño económico al Estado, porque como decíamos antes, ha, ha dejado de lado toda la inversión que ya se había hecho en el gobierno de Evo Morales. Recordemos que Yacimientos de Litio Bolivianos, la planta, se ha inaugurado, si no estoy mal, el 2017 en el Salar de Uyuni. Ya tenía todo para empezar a funcionar. Janine Áñez la frenó en un primer momento porque ella quería regalar el litio. Y cuando entró Luis Arce, entró con una promesa de que él iba a reactivar todo este proceso que ya estaba armado. No lo hizo.
Sí, porque Comenzó con esta ahí idea hay que de que aclarar una cosa, André. O sea, ya funcionaba, ya vendía carbonato de litio, ya vendía no sé qué otros derivados del litio, ya empezó a vender X toneladas, no sé, a China, además países que producen electrónicos, ya había vendido y había un plan de empezar a vender más toneladas y más toneladas, y ahí es justo que viene el golpe de Estado, Yanine Áñez para y Luis Arce nunca continúa. y justamente coincide el golpe de Estado con el momento del el pico más alto del precio del litio, que es el momento en el que Bolivia hubiera podido obtener mayor cantidad de regalías de la venta del litio, ¿no? Ahora sabemos que el precio del litio por tonelada ha caído de manera dramática. Sigue siendo muy valioso, no significa que no sea valioso, pero en este momento cuesta como una quinta parte de lo que llegó a costar el 2020. Entonces ya ha habido un daño económico al Estado que inició Yanine Áñez al dejar de vender en el momento clave y seguido por Luis Arce, que también decidió no vender en el momento que podíamos vender y que ya estaba toda la inversión hecha para hacerlo. Según datos que se han publicado el 2024, Chile es el país que más dinero ha recibido por la venta de litio los últimos años, es como que quien mejor aprovechó. Argentina, que está más atrasada en el proceso de extracción de carbonato de litio, estaba en segundo lugar de los países que más regalías habían obtenido del litio. Y Bolivia creo que estaba debajo, o sea, está obviamente debajo de todos estos países, teniendo la mayor reserva de litio del mundo. Y eso es porque directamente no les ha dado la gana de hacer la extracción, de hacer la comercialización y todo esto. Ahora, otra cosa que decíamos antes del corte, que ahora la vamos a desarrollar, no la quisimos desarrollar antes del corte porque no nos iba a dar el tiempo, es el impacto ambiental que va a representar estos contratos que están pretendiendo aprobar de André, manera pero irregular. antes de entrar a lo del impacto ambiental, quiero un poco repasar cuánto ya habíamos, o sea, cuánto se había avanzado en la industrialización, porque ahora estoy repasando y antes incluso de que se inaugurara YLB en 2017, Yacimientos de Litios Bolivianos, ya el Evo había hecho la planta piloto de carbonato de litio en Uyuni, que creo que se inauguró el 2013. Y la primera venta de cloruro de potasio de 250 toneladas fue en mayo de 2013. Y luego se inauguró en 2014 la planta piloto de baterías de ion de litio. Y se exportaron las primeras toneladas de carbonato de litio el 2 de agosto de 2016 a China, con la entrega de 9.3 toneladas. Y claro, o sea, o sea, doy estos datos que son, digamos, los primeros hitos en nuestras ventas, inauguración de plantas que producían, como digo, no es solo carbonato de litio, cloruro de litio, baterías de ion de litio, porque también es muy importante que nos demos cuenta de eso. Luego vamos a hablar ahora del impacto ambiental, pero también de cuáles son los planes de la industrialización. Tú puedes industrializar una cosa bien, trabajarla bien para venderla a mejor precio, o puedes venderla directamente como también pasó con el tema de la guerra del gas, que quieres vender, cualquier tema de industrialización en nuestro continente, ¿no ve? ¿Quieres vender a precio de gallina muerta la materia prima, como está queriendo hacer ahora Luis Arce? ¿O quieres tú mismo industrializar, vender baterías, vender cosas que valen más y así ganar más plata? Y también es importante, creo, que la gente sepa que desde 2013, 2014, ya nosotros estábamos exportando X toneladas de litio en sus distintas cosas, incluso cloruro de potasio, baterías de ion de litio, carbonato de litio. Creo que es importante porque eso no se habla mucho. En su momento de bonanza, la gente cuando vivíamos con el Evo, todo era exportar, todo era belleza, y ahora no nos acordamos y no nos damos cuenta que ya estábamos en ese camino que se nos ha cortado y ahora estamos queriendo vender a precio de gallina muerta el litio. Pero y encima con impacto ambiental jodido, porque creo que tú sabías Sí, las proyecciones de eso. lo que pasa es que primero que se ha cuestionado mucho en el mundo la explotación de litio desde hace ya varias décadas por la cantidad de agua que representa el poder extraer el carbonato de litio. Se optó en Bolivia por hacer las piscinas porque era el método que menos gastaba agua,
Y este método de extracción directa de litio, el motivo por el que no se utiliza directamente es justamente porque gasta demasiada agua. Ahora, lo que dicen los contratos que quiere aprobarlo ISARCE es que cada una de las empresas, tanto la china como la rusa, van a hacer de cero nuevas plantas de extracción de litio. Que nosotros decíamos para micrófonos, ¿para qué? O sea, no tiene sentido que hagan nuevas plantas si ya tenemos una planta que es funcional. Que bueno, me imagino que ahora requiere mucha inversión para poder hacer mantenimiento a los equipos que han estado abandonados durante ya 5 años, creo que 6 años casi, Sí. pero hay una planta, hay una infraestructura en la que ya ha invertido el Estado boliviano, porque esa planta no se ha hecho con dinero del bolsillo de Luis Arce, ni de Evo Morales. Evo Morales ha hecho una inversión de lo que teníamos en el Estado, ¿no? Que es como tiene que funcionar. Entonces, obviamente, a Luis Arce no le duele el bolsillo porque a él le vale, ¿no? Pero no tiene sentido que estas empresas vengan y construyan su propia empresa, su propia planta de extracción. Uno, dos, están planeando y están pretendiendo primero dejar en ruinas la planta que ya existe, construir dos nuevas plantas por las que luego nosotros vamos a deberles dinero a estas empresas como bolivianos, adquiriendo una deuda absurda con un interés que es ridículo, sinceramente. ¿Y para qué queremos dos nuevas plantas, no? Es además generar mucho más impacto en todo el ecosistema del Salar de Uyuni, que es un ecosistema que requiere mucho cuidado, pero es un ecosistema muy especial en biodiversidad en general, especialmente de bacterias y de arqueas y de algas, porque son suelos muy salinos. Entonces ahí tienes una variedad impresionante de bacterias, por ejemplo, que podrían tener un potencial farmacológico, que podría generar también dinero para el país y que además mantienen esta región regulada, que son extremófilas, ¿no? Que viven en ambientes muy salinos, en ambientes muy calientes, por ahí también hay aguas termales. En todas estas regiones hay una biodiversidad que hay que cuidar, que no están pretendiendo cuidar, que ni siquiera deben saber que existe, para empezar. Claro. Segundo, y lo más grave, que nos dañaría en el corto plazo, es que plantean gastar una cantidad ridícula de agua dulce, que no tenemos. O sea, sabemos que ahorita el agua es un recurso preciado a nivel mundial, no solamente acá. Ahora, en Bolivia alberga, si no estoy mal, 13 de 25 sitios Ramsar. Los sitios Ramsar son las reservas de agua dulce que tenemos en Latinoamérica, y de esos 25, 13 están en Bolivia. Entonces nosotros tenemos más de la mitad de las reservas de agua dulce de Latinoamérica, por lo menos. Entonces es grave pensar que se gaste tanta agua en una extracción en plantas en las que ni siquiera vamos a obtener un beneficio económico. Y por último, el dato más alarmante que lanzaban es que con la cantidad de agua que piensan gastar, estarían terminándose el agua de Potosí en 7 años. Entonces, en 7 años se quedaría sin agua Potosí y toda esa región. Entonces, es muy grave porque además ya es un delito, un atentado a la salud pública, porque tú no te puedes gastar todo el agua de una región tan grande. Así que estamos atentando contra la biodiversidad de la región, contra todo un ecosistema, contra las reservas de agua de toda una población. Y así podemos seguir enumerando por horas todas las cosas todo el perjuicio que representan estos contratos, más allá de que nos van a dejar endeudados, de que nos van a dejar sin recursos. He visto algunas declaraciones de gente muy enojada que decía, ya han saqueado el Estado, ya han vaciado el Banco Central, ya no tenemos reservas internacionales y ahora planean dejarnos además sin lo único que podríamos utilizar para rápidamente volver a tener algo de reservas y poder reactivar, digamos, la economía del país.
Eso Entonces, es no sé qué es grave. lo que pretende realizarse. Aquí, igual, y en torno a este tema, quería leer algo que es importante, que es un pronunciamiento, un voto resolutivo realmente que ha hecho la comunidad justamente potosina, que es Norlipes, que es donde está el Salar de Uyuni, que es importante porque nadie de los medios comprados, esto lo ha sacado la Radio Causa Chuncoca, nadie de los medios comprados del país está diciendo y está dando voz a la comunidad misma que le va a afectar directamente esto. Y esto es algo muy jodido. No solo es racismo, no solo es clasismo, es terrorismo de Estado. Ya hemos dicho, no, o sea, Luis Arce ha tenido que meter presas a más de 100 personas para callar las protestas, pero esto no se va a callar. Pero aquí quiero leerlo, el voto resolutivo del Consejo Consultivo del Litio de la provincia Norlipes. Dice, por la defensa del litio, del agua y de nuestra soberanía territorial, el litio es del pueblo y no de los saqueadores. Considerando que el litio del Salar de los Lipes es herencia de nuestros ancestros y legado de nuestra lucha histórica, comprado con 8 franegas de oro y plata al virreinato de la Real Audiencia de Charcas, por lo que no permitiremos que sea entregado a empresas extranjeras en negociados oscuros y traicioneros que condenan a nuestras comunidades a la miseria mientras el saqueo enriquece a transnacionales chinas y rusas, que el gobierno central, en complicidad con empresas extranjeras, ha firmado contratos sin consulta previa. Esto es también importante. Tanto han jodido con el TIBNIS y la consulta previa que se ha hecho. Aquí no se ha consultado nada ninguna a la comunidad. Sin consulta previa con las comunidades afectadas de la provincia Norlipes, violando nuestra autodeterminación y derechos consagrados en la Constitución y en tratados internacionales. Considerando además que estos contratos representan la peor forma de colonialismo económico y ambiental disfrazado de industrialización, pero que en realidad nos condena a ser esclavos en nuestra propia tierra sin control sobre nuestro litio y sin beneficios reales para nuestras comunidades. Considerando que nos pretenden engañar con falsas proyecciones económicas, inflando el precio del litio a $30,000 por tonelada, cuando en la realidad no supera los $10,000 por tonelada, haciendo que el proyecto sea una mentira y una ruina para Bolivia. Considerando que estos contratos nos imponen una deuda impagable de 10,030 millones de dólares con un 12% de interés, hipotecando el futuro de nuestras próximas generaciones mientras las empresas extranjeras aseguran sus ganancias sin importar el precio del litio en el mercado. Esto es muy importante. Considerando que la explotación del litio traerá un ecocidio irreparable, robándonos el agua, destruyendo nuestros bofedales y condenando a la muerte a nuestros camélidos y a la vida en el desierto de Lipes, se pretende extraer 2 millones de metros cúbicos de agua al año, secando nuestras tierras y dejando a nuestras comunidades en el abandono total. Considerando que el bombeo de Salmuera afectará 209 kilómetros cuadrados del Salar de Uyuni, un área similar a la mitad de la ciudad de La Paz, arrasando con la biodiversidad y amenazando nuestras rutas de transporte y turismo, base de la economía local. Considerando que no aceptaremos que se repita la historia de saqueo y colonialismo, donde el oro, la plata y el estaño fueron robados y nuestros pueblos quedaron en la pobreza, cosa que también pasó en Potosí y Oruro, no permitiremos que el litio corra la misma suerte. Por tanto, las comunidades de la provincia Norlipes, reunidos en Consejo Consultivo, resuelven: primero, exigir la inmediata anulación del proyecto de ley 197/2024-2025, que legaliza el saqueo del litio. No permitiremos que una ley vendepatria nos condene a la miseria y al expolio de nuestros recursos. Segundo, convocar a un levantamiento de las comunidades de la provincia Norlipes y de todos los pueblos originarios de Bolivia para bloquear cualquier intento de explotación de litio sin la consulta y el consentimiento de nuestras comunidades. Tercero, la industrialización del litio debe ser garantizada con las aguas del Silala. Cuarto, exigir el retiro inmediato de todas las empresas extranjeras de nuestros territorios. No aceptaremos la presencia de invasores que vienen a robarnos el litio y a destruir nuestra agua. Quinto, denunciar ante organismos internacionales, esto es muy importante, la violación de nuestros derechos territoriales y ambientales para frenar este atropello y demandar justicia para nuestras comunidades. Sexto, exigir la expulsión de las empresas CBC y Uranium One, que es la empresa china y empresa rusa transnacionales, de Bolivia por su complicidad
en este saqueo y por querer convertirnos en esclavos en nuestra propia tierra. Séptimo, organizar la defensa del litio con movilización permanente en la ciudad de La Paz. Esto es muy importante también, lo vamos a ver los próximos días, hasta que el gobierno escuche la voz de la nación Lipes y de todos los pueblos originarios de Bolivia, para lo cual determinamos trasladarnos a la ciudad de La Paz a partir del día jueves 13 de febrero del presente año, organizando por comunidades de la provincia de Norlipes y a nivel nacional. Octavo, en caso de no cumplirse nuestras peticiones, realizaremos acciones de hecho como la toma de la planta ILB. Y dice lo último, los lipes no se venden, el litio se defiende, agua y vida para nuestros hijos, no para las transnacionales. Es dado en Colchacá, en la provincia de Norlipes, en febrero de 2025. Me parece contundente e importante esta declaración de las comunidades justamente de Potosí, justamente de Norlipes, justamente del Salar, que yo creo que dejan todo súper claro, el daño ambiental, el colonialismo y la venta de nuestros recursos y nuestro futuro económico y ecológico a las transnacionales, y lo más importante, que creo que es una esperanza y algo a lo que todos deberíamos unirnos, las protestas y incluso la amenaza, que me parece muy fuerte, muy importante y clave y necesaria, de la toma de ILB, porque no se puede dejar que esto empiece a operar, porque como está, como tú decías, André, están tan apurados en vender el litio y en cumplir sus compromisos, que cuántos millones de dólares habrá por detrás en la cuenta del hijo de Luis Arce y de Luis Arce mismo por esto. Están tan apurados en hacer esto que quieren aprobar, parece, esto ya, quién sabe, para que de una vez ya se instalen las empresas transnacionales en el Salar y empiecen a sacar el litio ya, que eso es lo que parece que tienen miedo aquí la comunidad de Norlipes, y es muy jodido, y pareciera que no sabemos con qué intención están acelerando ahora la venta del litio tan rápido. Será porque tienen miedo del gobierno de Luis Arce de irse ya, será por lo que sea, pero esto es muy grave y creo que todos nos tenemos que dar cuenta de lo que está pasando, porque como decías tú, André, no solo es la plata que nos va a costar, que nos va a dejar en la ruina como país, si es que termina dándose esto, sino que nos van a dejar sin agua, sino que nos van a dejar sin una biodiversidad tan importante, que van a joder uno de los tesoros naturales. Tenemos muchos, pero uno de los más importantes que tenemos en el país, que es único en el mundo además. Creo que ya para ir cerrando es importante resaltar una vez más todo lo que hemos hablado respecto al litio y al perjuicio que va a ser para todo el país si llegan a aprobar estos contratos y a realmente ponerlos en marcha. Aquí hay una nota de ABI, de la Agencia Boliviana de Información, que es afín al gobierno, que en realidad responde al Viceministerio de Comunicación, que se ve que hay ya un interés también. Yo creo que nos van a empezar a bombardear estas semanas que vienen con publicidad a favor de estas empresas, para que la gente se calme, porque están viendo que la gente se está enojando. Creo que es una buena señal, porque se están dando cuenta de la que se viene. Pero bueno, el titular de esta nota dice: China, CBC, deberá dejar Bolivia si sus futuras plantas no producen carbonato de litio al 99.5 de pureza. El Estado no le pagará nada, o sea, si llega a pasar esto. Me parece grave, ellos lo dicen como si fuera una buena noticia, pero para que puedan producir carbonato de litio al 99.5% de pureza, yo quisiera saber cuánta agua van a gastar. Y quisiera saber si está contemplado también en el contrato, primero, la cantidad de agua que van a utilizar, y segundo, si se las vamos a dar gratis, porque me parece que sí. Otra cosa, y con esto ya vamos cerrando el programa de hoy, es que antes de siquiera empezar a tratar cualquiera de estos proyectos de ley, es necesario que tengan estudios de impacto ambiental de por lo menos unas 3 fuentes diferentes, y que esto se socialice no solamente dentro de la Cámara de Diputados y Senadores o dentro del gabinete ministerial. Esto se tiene que socializar con toda la población, especialmente con la que vive en esa región. Si
los pobladores de todos los pueblos cercanos a Uyuni, si todos los potosinos y potosinas no saben cuál es el impacto ambiental que va a tener esto, no deberían ni siquiera empezar a tratar estos proyectos de ley. Así que creo que tenemos que en este momento todos unirnos a la lucha de Potosí porque es por todos, por todas, por todes, y no solo económicamente, sino que también es un atentado contra la biodiversidad, contra todo ese ecosistema y contra la calidad de vida de los futuros años, porque si se termina en el agua, no va a haber forma de recuperar eso. Así Y que bueno, creo yo que creo que con en esto ese ánimo, André, antes de irnos, creo que no nos queremos olvidar de dar nuestra solidaridad y nuestro apoyo a Yamile Cruz Tejerina, que ahora estoy viendo en enero el Ministerio Público ha emitido una orden de citación en su contra por impedir y estorbar las funciones públicas de la empresa YLB, porque ella es dirigente de la FRUTCAS, que es la Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Sudoeste Potosino. Está luchando mucho, denunciando mucho lo que están queriendo hacer con el litio y la están hostigando muchísimo, le están haciendo un juicio. Entonces le damos todo nuestro apoyo desde Matecito de Coca y queremos que toda la gente también sepa su nombre porque es una mujer que vale mucho y que está defendiendo, como tú dices, André, el interés, el agua de todos y todas, y que nuestro futuro como bolivianos la apoyamos y vamos a denunciar todo lo que le haga el gobierno y ojalá, y ella ha dicho y sigue por más de que le están haciendo un juicio denunciando todo esto. Y bueno, creo que este no va a ser el último programa en el que hablemos del tema del litio, pero con eso ya nos tenemos que ir. Hasta un próximo nos despedimos Matecito. por hoy. Chao. Chao, chao. Matecito de Coca.